Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo ahora estoy con mi taza de café como siempre, pero con un suéter adicional porque en Monterrey, Nuevo León, la Sultana del Norte, la hermosa Sultana del Norte, ya empezaron los días fríos. Estamos amaneciendo 6, 7, 8 grados y déjenme decirles una cosa, ya hacía falta. Apenas el domingo pasado llegamos a los 30 grados. Sí, ese es el clima de la Sultana del Norte. Hablando de clima, hay una conferencia muy importante sobre el cambio climático, se llama COP30, porque es la conferencia número 30, y que esto quiere decir Conferencia de las Partes contra el Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas. Para resumirlo, le ponen COP y van poniendo el número de la sesión cada vez. Se celebra ahora en la ciudad de Belém, en plena zona amazónica, en el extensísimo y bellísimo país que es Brasil. Son los anfitriones de esta COP30, en donde se están deliberando cuestiones muy importantes. La reunión de la COP30 en sí empezó ayer lunes 10 de noviembre. Estoy grabando este comentario el martes 11 de noviembre y se extenderá hasta el 21 de noviembre. Son varios días de deliberaciones sobre múltiples temas, negociaciones. La precedió una reunión la semana pasada de líderes mundiales, jefes de Estado, presidentes, etcétera, un poquito más de 150 de ellos. Ya en la conferencia COP en sí se reúne casi el total de países de las Naciones Unidas, que son, se están reunidos 190 representantes de países en Belén, Brasil. Bueno, una conferencia, una cumbre de líderes con la asistencia de personajes de todas partes del mundo, pero con ausencias notables. Y debo decir que, bueno, tal vez no es de las ausencias más notables en el mundo, pero México no fue, no está representado en la conferencia a nivel del Poder Ejecutivo, a nivel presidencial. La presidenta Claudia Sheinbaum decidió no asistir, envió en su lugar a la secretaria del Medio Ambiente, la señora Alicia Bárcena, que tiene amplia experiencia en organismos internacionales. Ella trabajó, dirigió la Comisión Económica para América Latina durante varios años, pero pues es nivel ministerial, como llaman en este ámbito, no nivel presidencial. Creo que se perdió una gran oportunidad la señora Sheinbaum de asistir. El que ha lucido muchísimo es, por supuesto, el anfitrión, el presidente Lula da Silva de Brasil, quien bautizó esta cumbre, la COP30, como la cumbre de la verdad. Ahorita les voy a decir por qué yo también tomé ese nombre para esta colaboración. La COP30, la cumbre de la verdad. Pero las ausencias más notables fueron las de China y Estados Unidos, repito, a nivel de jefes de Estado, enviaron delegaciones menores, porque estos dos países, curiosamente, entre ellos dos son los mayores emisores de gases de carbono en el mundo. China por arriba incluso de Estados Unidos, pero entre los dos países aportan la mitad, no tengo ahorita el dato preciso, la mitad o un poco más de la mitad de todas las emisiones de gas carbono alrededor del planeta. Imagínense entonces el peso de sus ausencias. Bueno, ¿por qué la cumbre de la verdad? En la reunión de los líderes de la semana pasada, el presidente Lula da Silva dio un discurso inaugural muy interesante. De ahí tomé el nombre y voy a citar textualmente sus palabras al respecto. Para ello, les voy a compartir una imagen con el logotipo de la conferencia. Aquí la tienen. Y voy a citar las palabras del presidente Lula da Silva textualmente. La COP30 será la COP de la verdad. Es el momento de tomarse en serio las advertencias de la ciencia. Es hora de enfrentar la realidad y decidir si tendremos o no el coraje y la determinación necesarias para transformarla. Hasta aquí las palabras de Lula, pero no fue todo lo que dijo. Agregó lo siguiente. Abro cita textual de nuevo. El año 2024 fue el primero en que la temperatura media de la Tierra superó 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales. La ciencia, agregó el presidente Lula, la ciencia ya indica que este aumento se prolongará por algún tiempo o incluso décadas, pero no podemos abandonar el objetivo del Acuerdo de París, que es contener el aumento de la temperatura a nivel global,
que no rebase 1.5 grados centígrados. Bueno, lo que dijo Lula, y lo repito aquí, el año 2024 fue el primero en que la temperatura media de la Tierra superó 1,5 grados, el objetivo del Acuerdo de París, firmado hace 10 años, en 2015, por encima de los niveles preindustriales. Y esto es interesante recordarlo, y creo que fue muy acertada esta frase de Lula da Silva. Ya empezó esto desde el año pasado. Lo hemos vivido alrededor, las noticias sobre inundaciones en nuestro país, en México, en otras partes del mundo, son terribles. Para empezar, les diré que, digamos, el consenso básico sobre qué se está discutiendo, qué se discute en las cumbres contra el cambio climático, la conferencia de las partes, tiene que ver con dos cosas. El fenómeno del cambio climático, pues no conoce fronteras, y por supuesto, como no conoce fronteras, se necesita de la ayuda, de la cooperación, de la acción conjunta de todos los países en el planeta, porque todos son afectados por él, para el combate del cambio climático. Y número dos, otra gran verdad universal. Los países menos desarrollados, los países pobres, los que menos contribuyen a las emisiones de gas carbono en la atmósfera, no tienen por sí mismos los recursos para hacer lo que se llama la transición energética, es decir, ir pasando gradualmente de la generación de energía a partir de combustibles fósiles como el petróleo a la energía generada por energías renovables, eólicas, solares, etcétera. Entonces necesitan no solo de la ayuda de los países ricos o desarrollados, sino de recursos, dinero contante y sonante para ejercer esa transición. Hay una desigualdad entonces brutal, ¿no? China y Estados Unidos aportan la mitad de la emisión de gases de carbono. Son países muy ricos. Estados Unidos, por supuesto, está en la cima del mundo en ese sentido, pero no están a la altura de compartir su responsabilidad, cumplir su obligación, no solo de disminuir los gases, la emisión de gases carbono a la atmósfera, quizá China ha avanzado un poco más que Estados Unidos en este respecto, sino de aportar en mayor medida a este fondo eh, que se ha propuesto en el seno de las COP anteriores, para que de ahí se forme una especie de fondo mundial para ir ayudando a los países más pobres, menos desarrollados, más pequeños incluso, a superar no solamente las adversidades del cambio climático, sino a transitar hacia energías verdes. Encontré en el periódico New York Times una información muy interesante sobre esta cuestión de China y Estados Unidos. Pero déjenme decirles, como sabemos, cuando llegó en su primer periodo a la presidencia, el presidente Trump asumió el poder en el 2017, de inmediato lo que hizo fue sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París de 2015. Luego, con la presidencia de Biden en el 2020, Estados Unidos regresó como participante en el Acuerdo de París, solamente para que en el regreso de Donald Trump a la presidencia, en su segundo ciclo de gobierno, volviera a tomar la decisión de sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París. Esta entrar y salir, estas variaciones muy volubles según el tipo de presidente que esté en Estados Unidos, demócrata, republicano, o incluso según la personalidad de cada presidente, porque anteriormente los republicanos, una parte de ellos habían apoyado, por supuesto, el combate al cambio climático, debilita mucho a la fuerza del actor principal, digamos, en las cuestiones de cambio climático, que es Estados Unidos, debilita mucho su ausencia a la fuerza del Acuerdo de París. Pero ni modo, con eso hay que lidiar. Bueno, en el periódico New York Times, la periodista Catherine Beinhold, que se encarga de estos temas ambientales en ese periódico, se hizo esta pregunta que es necesario plantearla para reflexionar todos juntos. ¿Puede el mundo enfrentar el cambio climático sin Estados Unidos en el Acuerdo de París? Y es, digamos, el fantasma que está presente ahora en la ciudad de Belém, en Brasil. Ella da unas cifras para responder a esta pregunta y creo que me parece pertinente compartirlas con ustedes. Número uno, Estados Unidos es el mayor exportador de petróleo
y el principal exportador de gas natural. También, dice Catherine, es el país más rico del mundo y eso importa, claro que importa. Los países pobres que han contribuido muy poco al cambio climático dependen de las naciones más ricas para adaptarse a un planeta más cálido. Punto número 2. China es el mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, pero también, esto es importantísimo, pero también encabeza el desarrollo de energías renovables. El año pasado, en 2024, China instaló más turbinas eólicas y paneles solares que el resto del mundo en su conjunto. Super dato este, ¿no? Número 3, China ya gana más dinero exportando tecnología verde que Estados Unidos exportando combustibles fósiles. Este dato lo toma la periodista Catherine de la revista The Economist. Y número 4, y la voy a citar con sus propias palabras porque es, digamos, su respuesta, ¿no? A la pregunta de ¿puede el mundo seguir combatiendo el cambio climático sin la participación de Estados Unidos? Ella responde de la siguiente manera. La pregunta de si el mundo puede hacer frente al cambio climático sin Estados Unidos no es del todo la pregunta correcta. Estados Unidos es un país grande e importante y la forma en que decida actuar afectará el futuro de todos. Pero el cambio climático ya está ocurriendo y el mundo tendrá que adaptarse, concluye la señora Catherine Benko. Claro, el mundo tiene que adaptarse, no podemos pasarnos sacándonos las uñas, tronando los dedos de que, ay, no está Estados Unidos, ¿qué va a pasar? Pues ni modo, con eso hay que trabajar, con lo que hay. Y por supuesto que los trabajos de la COP30 siguen su marcha, les repito, hasta el 21 de noviembre, y de ahí saldrán determinaciones importantes de esta cumbre de la verdad. Con ese dato que nos dio Lula, ya el 2024 se rebasó el objetivo eh, del Acuerdo de París, es decir, no se logró contener abajo de 1.5 grados centígrados. Y nada más con un ligero sobrepaso, ¿no? No es muy elevado, creo que no llega a los 2 grados centígrados. El mundo, el clima en el mundo se está trastornando. Bueno, y México, volvamos a México, pues no asiste la presidenta Claudia Sheinbaum, manda a Alicia Bárcena, secretaria del Medio Ambiente, y ella lleva su consigna de entregar, como lo hacen todos los países en estas cumbres, la cuota, el objetivo de su cuota de aportación nacional a la disminución de gases de carbono o gases de efecto invernadero, que se llama NDC por sus siglas en inglés, es la aportación nacional sobre el carbono. Y ha mencionado Alicia Bárcena, antes de ir del viaje a Brasil, mencionó lo siguiente, que para el año 2030, el 35% de la energía producida en México será proveniente de energías renovables, lo repito. Para el año 2030, el objetivo es que el 35% de la energía producida en México será proveniente de energías renovables. Esto se ve complicadísimo. Los expertos que se dedican a esto dicen que en el mejor escenario posible, en los 5 años que quedan de aquí al 2030, apenas si llegaríamos al 30%. En el mejor escenario posible, es decir, en un escenario en donde el gobierno nacional dedicara en efecto recursos a la producción de energías verdes, estimulara, diera los mayores incentivos posibles para hacer la transición energética, pero este no es el caso. La apuesta desde el sexenio, desde el gobierno de López Obrador, fue la contraria, es decir, redoblar la apuesta para la utilización de energías fósiles, incrementar la explotación de petróleo, incrementar con esta idea de que toda la gasolina de México se produzca en las refinerías nacionales, incrementar la utilización de combustibles súper contaminantes como el combustóleo, que llenan de azufre la atmósfera, etcétera. Y pues fue el mismo presidente López Obrador quien en un viaje allá por Baja California, al ver estos grandes ventiladores de aspas gigantescas, ¿no? Que producen electricidad a partir de la fuerza del viento, la energía eólica, dijo que se veían muy feos, ¿no? Que sería mejor quitarlos, algo así, pero por lo menos dijo que se veían muy feos, qué barbaridad, afean el paisaje. Señor, ubíquese en qué mundo estamos. Bueno, en vista de que la tendencia del gobierno es en general a favorecer todavía seguir continuando el rumbo de las energías fósiles,
Parece utópico, lo es, que para el año 2030 el 35% de la energía provenga de, fuentes no, de fuentes renovables, perdón, energía limpia, energía verde. Pero bueno, esa va a ser, digamos, la presencia de México en esta COP30 y ya ha habido señalamientos críticos desde México. El CEMDA, aquí lo tengo, la referencia, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental ha criticado el uso extenso del gas fósil, por ejemplo, en la generación de electricidad y la refinación de petróleo, lo que les decía, que libera gas metano a la atmósfera. Pero también ha puesto el dedo el SEMDA en, por ejemplo, la construcción del Tren Maya, que provocó un impacto ecológico terrible en la península de Yucatán, al destruir áreas verdes en unas extensiones gigantescas, pues hay menos, digamos, materia verde para combatir el carbono en la atmósfera, transformarlo en oxígeno, etcétera, como todos sabemos. Pero bueno, así está la situación de México. Volveré sobre este tema de la COP30 un poco antes de que termine y para compartir con ustedes los avances que se tengan ahí. De México, pues la verdad, no espero mayor cosa más que pues presente sus cifras, sus datos y pues algo se haga al respecto. Voy a cerrar ya la grabación y les agradezco mucho el favor de su atención. Por aquí está. Por acompañarme en esta emisión de Mirada al Mundo, un espacio de opinión real sobre la COP30. Recuerden, el cambio climático no tiene fronteras, todos los países necesitan cooperar para su combate y los países pobres, los países más vulnerables a los efectos del cambio climático, los que menos han contribuido al enrarecimiento de la atmósfera en el planeta, necesitan. No hay otra manera, no hay otro camino de recursos que auxilio de los países más desarrollados. Nos vemos a la próxima. Hasta pronto.